Iglesia, ¿cómo están? Bueno, confío en el Señor de que estamos animados en Él, aun si estamos enfrentando alguna dificultad, salud, financiera, relacional, que podamos hoy poner nuestra mirada completamente en nuestro Señor. Amén. Quiero invitarte a ir a Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Y esta mañana estaremos más enfocados en el versículo 26, pero nos va a ser útil poder leer el versículo 27 para que nos dé un poco de contexto de qué está tocando, enseñando el apóstol Santiago a la iglesia. Entonces, antes de poder leerlo, quiero invitarte a que puedas orar conmigo para que nuestra mente y corazón esté completamente enfocada en Él y su carácter. Oremos. Amado Señor, te damos gloria, honra a ti, Señor, al único que es digno de recibir tal honor. Dios, no solamente queremos cantarlo, realmente queremos vivirlo, pero Dios, necesitamos de usted. Ayúdenos, Dios, a poder no solamente expresar con nuestros labios estas preciosas verdades de que usted es digno, Señor, de recibir la gloria y el honor, pero de vivirlo realmente en nuestras vidas. Y no solamente en la hora o 2 horas que estamos juntos esta mañana, pero el resto de nuestra vida, el resto de la semana, Señor, que podamos exaltar tu nombre por quien tú eres. Dios, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, sea usted glorificado y sea su nombre exaltado. Recibe, Señor, nuestra adoración y exaltación como una ofrenda a ti, Señor, sabiendo, Dios, de que somos inmerecedores y que incluso nuestra mejor adoración es incompleta, Señor, pero en ti, Señor, tú te glorificas en un pueblo que viene y te adora y te honra a través de la obediencia de tu palabra. Así que, Dios, permítenos hoy escuchar tu dulce voz y obedecer para la gloria de tu nombre. Oramos como un cuerpo para la gloria tuya, Señor. Amén. Quiero invitarte entonces, Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27, Leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice así: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Esta es la gloriosa palabra de nuestro Señor. Bueno, leímos el texto y antes de explicarlo, quiero que notes algo que Santiago hace sin temor. Santiago dice que habla o usa la palabra religión, ¿no? Nosotros a veces tenemos como un temorcito con esta palabra. De hecho, Santiago, aprenderemos en este sermón y el siguiente, de que él no tiene problema de que la iglesia afirme que la iglesia cristiana en este sentido es una iglesia religiosa. Lo que tienes que entender es la comparación. Hay una gran diferencia entre una religiosidad vana y sin sentido, como él llama, una religión vana, con una religión pura y sin mancha. De hecho, creo que culturalmente tenemos un dicho en la iglesia, pues, de cultura general, de que el cristianismo no es religión, es relación, ¿sí? Y hay verdades en esta afirmación, pero no completas, porque Santiago está afirmando que el cristianismo es una religión pura y verdadera, una religión pura y sin mancha. ¿Okay? Santiago está haciendo aquí una comparación entre la verdadera religión y la falsa religión. Lo siguiente que quiero que veas de manera inicial en este versículo es que podemos asumir algo y no entender lo que el texto realmente dice. Quiero repetir esto porque es importante que lo medites, piénsalo por un momento. Podríamos asumir algo que dice el texto y no entender lo que el autor realmente está diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque corremos el peligro de asumir, corremos el peligro de presuponer, corremos el peligro de malentender un texto leyéndolo superficialmente.
Y eso es común, eso es bastante habitual en nuestra lectura, sobre todo cuando tendemos a acostumbrarnos a leer rápidamente las Escrituras y no meditar en ellas. ¿Recuerdas el fin del sermón de la semana pasada? Uno de nuestros problemas es la falta de meditación en la palabra de Dios. Entonces, asumir es uno de los peligros en los que nosotros como lectores de las Escrituras podemos caer. Y es la forma más común en la que nosotros fracasamos al momento de interpretar un texto bíblico. Y permíteme hacerte un par de preguntas para que veas la facilidad con la que podemos enredarnos y confundirnos en la interpretación de un texto. Te pregunto, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a un huérfano? ¿Cuándo fue la última vez que apoyaste a una viuda? Okay, agrupemos estas dos menciones que hace el texto, huérfanos y viuda, como una tercera categoría, una tercera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien con necesidad o que se encontraba desprotegido? ¿Por qué les hago estas preguntas? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque una lectura superficial puede llevarnos por distintos caminos al que tiene el autor. Podríamos pensar al leer este texto de que lo único que tenemos o debemos hacer en nuestra vida cristiana son obras hacia el desprotegido, obras al necesitado. Incluso si leemos cuidadosamente el versículo 26, el autor, Santiago, nos dice, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, nosotros podríamos decir, una aplicación de este texto es refrenar nuestra lengua. Y podríamos caer en el error de pensar que esa es la implicación del texto, que esa es la aplicación correcta del texto. Y podemos quedarnos ahí, en lo superficial, en lo que es aparentemente visible o lo externo del texto, o aplicarlo de manera superficial a nosotros mismos y decir, bueno, a partir de mañana, ya que el pastor está tocando Santiago 1, 26 y 27, voy a ser más cuidadoso en las cosas que digo, voy a hablar menos. Voy a buscar a las personas con necesidad, quizás no conozco un huérfano, pero voy a buscar a alguien que necesite mi ayuda y empezar a hacer esto como una lista de obras para cumplir nuestro cristianismo. Si has estudiado una vida centrada en el Evangelio, y es algo que solemos hacer en nuestra iglesia, al iniciar o querer ser parte de la membresía, solemos estudiar este libro, Una vida centrada en el Evangelio, recordarás de que solemos minimizar el pecado. ¿De qué maneras lo minimizamos? Nos ponemos a la defensiva, fingimos, aparentamos, escondemos, exageramos. Es decir, podemos vivir la vida cristiana en lo que yo llamo modo huehuense, es decir, con una máscara, viviendo el cristianismo simplemente por medio de máscaras, usando simplemente la máscara o el modo activista o el modo religioso, hacer, para que todo alrededor mío piensen que estoy bien. Piensen esto por un momento, porque puede ser una descripción exacta de lo que estamos experimentando como cristianos, simplemente refugiándonos en el hacer el activismo y la religiosidad, pero no enfocados en el corazón. Te hago esta pregunta de manera reflexiva y me gustaría que lo meditaras por un momento. ¿Cuál es la mayor mentira que solemos decir como cristianos? Piénsenla por un momento, por favor. La mayor mentira que solemos escuchar de cristianos, hablarla o que solemos decir. Habría muchas cosas que caerían en esta categoría, pero te voy a responder usando otra pregunta. ¿Cómo estás? ¿Y cómo solemos decir? Estamos bien. Y muchas veces no estamos bien. Solemos mentir simplemente porque no queremos revelar el corazón. ¿Cómo estás? Estamos bien. Quizás estamos muy mal y necesitamos abrir nuestro corazón. Quizás no todos caen en este patrón, pero estamos tratando de fingir que estamos bien, estamos tratando de aparentar que estamos bien, estamos enfocándonos en ¿qué? En lo superficial, en lo que la gente puede observar. Jesús advirtió sobre el peligro de caer en el activismo religioso o la religiosidad vana que menciona Santiago en estos versículos. Vamos a Mateo 7, versículo 21 y 23. ¿Recuerdas que hemos dicho que Santiago está absorbiendo mucha de la enseñanza del Señor Jesús? Y nos encontramos nuevamente en el Sermón del Monte.
Y dice el Señor Jesús en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Noten la desesperación en esta pregunta, pero noten el enfoque del que pregunta. ¿Acaso no te hemos servido? ¿Acaso no hemos hecho cosas? Y nombre las cosas y pensemos en las cosas que nombra esta pregunta. Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Y Jesús responde, entonces te declararé, versículo 23, jamás los conocí. Qué cosa más aterradora estas palabras. Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Pero tienes a estos que están gritando, Señor, Señor, hemos actuado como se supone que deberíamos actuar. Está súper claro el texto, es un texto súper honesto. Pero otra vez podríamos caer en ese activismo religioso del que habla Santiago. Podemos caer en el hecho de pensar de que estamos haciendo cosas en el nombre del Señor y engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos del Señor. Otra vez, podríamos incluso estar sentados escuchando, incluso en este lugar, pensando de que estamos haciendo las cosas para el Señor, pero sin embargo estar engañados creyendo que somos del Señor. Hay una gran diferencia. Y Santiago va a apuntar en la llaga del corazón moralista para que puedas examinar el corazón. Así que veremos esto como nuestro primer punto. Puedes verte bien externamente, pero la exhortación que encontramos en ambos versículos es un llamado a examinar el corazón. A examinar el corazón, la profundidad del corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones a la luz de lo que encontramos en el corazón. Y el libro de Santiago en particular es conocido como el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Como hemos dicho, el libro de Santiago es un libro completamente práctico, pero se suele confundir como un libro de obras. El libro de Santiago no nos está diciendo qué es lo que debes hacer o lo que debemos hacer para ser salvo. Nuevamente, Santiago no nos está enseñando qué es lo que debemos hacer para ser salvos, pero nos está diciendo con claridad qué es lo que hace el hombre o mujer que ya ha sido salvado. ¿Ok? Es una gran diferencia. Y esta aclaración va a ser muy importante cuando hablemos si realmente el apóstol Santiago está contradiciendo al apóstol Pablo cuando habla acerca de la justificación. Porque Santiago no nos está enseñando cómo ser salvo, nos está enseñando qué es lo que hace un hombre salvo, una mujer salva, una familia salva. Santiago nos está llevando nuevamente, usando lo que él nos ha enseñado, nos está llevando a la palabra para que nosotros veamos frente al espejo de la palabra de Dios. Nos está mostrando a través de esa ilustración lo que el cristiano debe hacer constantemente, recibir constantemente la palabra de Dios con humildad en nuestros corazones. Y quiere que hagamos eso para que examinemos nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros afectos y deseos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, examinar el corazón no es un ejercicio extraño en la vida cristiana. Suele parecer algo extraño, incluso hasta ridículo, dirían algunos. Pero este lenguaje de examinación del corazón está tan lejos en las iglesias cristianas que cuando se menciona de la examinación del corazón empiezan a decir, pero me estás juzgando, y la Escritura nos manda a hacer este ejercicio de examinación del corazón. Así que no es tan habitual, pero debe ser algo en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, en nuestra práctica,
de examinar las profundidades del corazón. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Pónganse a prueba, ponte a prueba, para ver si realmente estás en la fe. Examínese a sí mismo, a la luz del carácter de Dios, a la luz de la palabra de Dios. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Nuevamente un texto claro. El texto nos dice claramente que debemos examinar nuestros corazones para saber si estamos en la fe. Ahora, hagamos esta pregunta. ¿Por qué es tan importante examinarnos si sostenemos que no se pierde la salvación? Tú podrías llegar a esta conclusión, decir, ok, un momento, Pastor Hamilton. Ustedes enseñan y han enseñado y usted ha dicho una y otra vez que la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué insistirnos en examinar nuestro corazón? Y qué bueno que está la pregunta, porque engañoso y perverso es el corazón. Y Santiago cuando dice en el 1:26, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. Otra forma de poder traducir esta frase es, se engaña a sí mismo. Entonces, iglesia, por eso es importante, aunque sostenemos que la salvación no se pierde, es importante en la práctica del cristianismo diario examinar nuestros corazones, porque nuestro corazón es engañoso, perverso es el corazón, fácilmente puede engañarnos. Fácilmente podemos engañarnos a nosotros mismos. Respondiendo a esta pregunta, usaría el apóstol Pablo en Romanos 12, nos dice que tenemos que no nos adaptemos, que no nos amoldemos a las cosas de este mundo, sino que por medio de la renovación de nuestra mente. No solamente somos susceptibles a la mentira de nuestro propio corazón, podemos ser engañados por las mentiras del mundo. Y por eso la insistencia del apóstol Pablo de no permitir que el creyente se adopte a este mundo, a las filosofías de este mundo, sino que por medio de la transformación y la renovación de su mente puedan entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero también respondería a esta pregunta diciéndote, dado que el creyente está en un proceso, está siendo santificado progresivamente, nosotros, por nuestro corazón engañoso, podemos pensar que nuestras faltas, que nuestras caídas, que nuestro pecado, que nuestras recaídas son solo parte del proceso y no tratarla con ellas. O podemos tratar de enmendarnos a nosotros mismos usando nuestra propia fuerza. Así que es por eso, iglesia, que necesitamos examinar las Escrituras y examinar el corazón para ver si realmente estamos caminando en lo que Dios quiere para nosotros, como su iglesia, como su pueblo. Número 2, dado que entonces podemos engañarnos, somos propensos a engañarnos. Puede que hoy, dice Santiago, y esa es la examinación que Él quiere llevarnos, puedes estar caminando en una fe falsa, en una religión falsa. Fe falsa y religión falsa. El punto central de Santiago en estos dos versículos es contrastar. Muy típico de lo que hace el autor en Proverbios, está contrastando. Por eso él dice, si alguno se cree religioso, simplemente se está engañando en su religión vana, sin valor, sin sentido, sin beneficio, podríamos decir de alguna manera. Y lo contrasta ¿con qué? Con aquel que vive una religión pura y verdadera. Está haciendo un contraste. Hoy veremos simplemente el versículo 26, pero nos va a ayudar a entender a qué se refiere Santiago cuando él dice la religión verdadera es pura y sin mancha. Entonces podríamos caer en el engaño de nuestro propio corazón, en el engaño del moralismo, en el engaño del legalismo y simplemente actuar y simplemente hacer, pero no ser. Noten en el versículo 26, dice, si alguien se cree religioso. Y cuando pensamos en religiones falsas, pensaríamos en un montón de religiones,
pero menos en nosotros. Pensaríamos en el hinduismo, pensaríamos en el mormonismo, pensaríamos en los testigos de Jehová, el islamismo, el catolicismo y muchas corrientes del cristianismo, unicitarios, una nueva ola de pentecostalismo que se parece a la nueva era y un montón de cosas que podríamos pensar. Y nuestra tendencia es ver hacia afuera. Pero Santiago dice, ve hacia adentro. Tú podrías estar creyendo, ¿no? Te crees a ti mismo un religioso. Pensamos en las religiones falsas, pero Santiago quiere que veas hacia ti mismo. Sin duda hay religiones falsas, pero la urgencia de Santiago no es ver hacia afuera, es ver hacia adentro y decirte, examina tu corazón para ver si tú estás en la fe. No se está diciendo para que mires si el de al lado está en la fe, para que tú puedas examinar si realmente estás caminando y viviendo para la gloria de Dios en fe. Veamos nuevamente el versículo 26 y vamos a ver la traducción Biblia textual para que vean que son muy similares en la traducción que estamos usando. Si alguno supone ser, ¿no? Y ese elemento de suposición, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. Entonces, lo que Santiago está diciéndonos aquí, a manera de entenderlo fácil, él es como que dice, ok, la falsa religión, la religión vana, no refrena su lengua. Podríamos decir que eso es lo que está diciendo, pero ahora, ¿qué significa? ¿No? Nuevamente, regresemos al versículo 26. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, podríamos preguntar qué está diciendo y podríamos sintetizar esto aquí diciendo la falsa religión, según Santiago, es aquella que no refrena su lengua. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa? ¿Y hacia dónde quiere llevarnos Santiago? Porque podríamos salir de aquí, ok, pastor, entonces significa que lo único que tengo que hacer en mi desempeño como cristiano es hablar menos, es refrenar mi lengua, es controlar mi lengua. Sería entonces que si soy más tímido, más conservador, va a estar todo bien conmigo. Incluso podríamos citar a nuestra deducción teológica lo que dice Proverbios 10:19. Entonces, por eso voy a refrenarme, controlar mis palabras, porque Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Podríamos llegar a ese extremo de no entender lo que dice Santiago, incluso agregar un versículo bíblico a nuestro malentendimiento de lo que dice Santiago y decir, bueno, no voy a hablar más para cumplir lo que dice Santiago 1:26. Del próximo grupo pequeño no hablo. Bueno, algunos lo han estado practicando, pero porque dice la Escritura que en las muchas palabras se tiende a cometer errores. Otras versiones, creo que la Reina Valera dice que mucho habla, mucho yerra, ¿no? Entonces, ¿eso significa el texto? ¿Eso quiere decir el apóstol Santiago para que nosotros nos convirtamos en personas menos extrovertidas? Vamos a volvernos introvertidos, vamos a contar la cantidad de palabras que vamos a usar en nuestras conversaciones. Ciertamente, creo que muchas veces al hablar mucho cometemos muchos errores, pero no es de lo que está hablando aquí Santiago. Necesitamos otra vez revisar el contexto. Y en el contexto, él ya nos dijo que seamos lentos para hablar, que seamos lentos para hablar, que seamos rápidos para oír. Él nos ha dicho que la palabra de Dios ha sido implantada en nuestros corazones. Santiago no está aludiendo, no le está pidiendo a la iglesia, una iglesia más tímida, una iglesia más conservadora, una iglesia más silenciosa, una iglesia más cuidadosa en sus palabras. No está diciéndoles que, iglesia, ahora tenemos que hablar menos para no cometer pecados. Les está diciendo, escucha con humildad y sé lento en responder. Escucha con humildad y sé lento en responder. En este momento quizás es útil un texto en Lucas
que nos va a ayudar a comprender lo que posiblemente puede estar en mente del apóstol Santiago. Dice la Escritura en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Y presta atención a esto, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces Santiago no está apelando a ser introvertidos. Nos está diciendo, el corazón simplemente va a ser evidenciado, mostrado por la forma en cómo estamos hablando. Ese desenfreno de nuestros comentarios. El problema no es si eres sociable. El problema no es si hablas mucho o poco. Santiago está diciendo, hay una evidencia dentro de ti, en ti, que deja claro la condición de tu corazón. Número 3, el problema, iglesia, es el corazón. Y Santiago va a usar este mismo argumento en el capítulo 4, cuando él dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es del interior de ustedes? ¿No es el problema, no es tu corazón? El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y entonces el problema con nosotros, iglesia, es el corazón, porque de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Y diría yo, el desenfreno de nuestra lengua es debido al desenfreno de nuestro corazón. La condición de nuestro corazón será evidente, según Santiago, lo que nos dice, en la forma en cómo estamos interactuando en nuestras conversaciones. Ahora notarás qué importante es cuando él dice, sé lento a hablar, sé rápido a oír y sé lento a la ira. El desenfreno puede tomar muchas formas. El hecho de no refrenar nuestra lengua puede tomar muchísimas formas. Una de ellas es que puede ser por medio de un discurso iracundo. Podemos responder de manera iracunda. Podemos responder con disgusto. Podemos responder con enojo. Podemos responder por medio de comentarios llenos de crítica nociva y disfrazarlas por crítica constructiva. Podemos hacer comentarios que destruyan a una persona. Podemos hacer comentarios llenos de calumnias, llenos de mentira. Podemos cometer chisme. Podemos caer en conversaciones llenas de quejas, llenas de amargura, llenas de murmuración. Podemos hablar con amargura. Podemos caer en este error, en este pecado, llenando nuestros comentarios de mentiras. Podemos hablar de vanidad o con vanidad. Podemos hacer comentarios llenos de juicios. Podemos hablar de manera en que demuestra que estamos poniéndonos a la defensiva. Él solamente está diciendo, tus palabras van a expresar lo que está realmente en tu corazón. ¿Qué pasa cuando exageramos? ¿Qué pasa cuando omitimos? ¿Qué pasa cuando mentimos? ¿Qué pasa cuando torcemos la verdad? Lo que está saliendo de nuestros labios es lo que está en el corazón. Cuando nuestros comentarios, cuando nuestro discurso, cuando nuestras conversaciones son burlescas, chistes malintencionados, bromas, cuando hacemos comentarios denigrantes o cuando hacemos comentarios que no edifican, ¿qué está haciendo? Simplemente exponiendo nuestro corazón. Las palabras están exponiendo nuestro corazón, entonces nuestras palabras son solo la evidencia de algo mucho más profundo. Veamos un ejemplo, porque incluso podríamos decir la verdad de manera incorrecta. Números 20, versículos 6 al 11. En el contexto, el pueblo se ha quejado, ha murmurado. En el contexto, ha muerto la hermana de Moisés.
Moisés viene a Dios por las quejas de su pueblo y el Señor le da una orden simple y vamos a leer lo que dice aquí. Entonces Moisés, versículos 6 al 11, y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos aguas de la peña, y beba la congregación y sus animales. Dios está siendo sumamente misericordioso con un pueblo que se queja. Versículo 9. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y le dijeron: oigan, ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Y entonces Moisés levantó su mano, golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Ahora, la reacción de Moisés en sus palabras quizás no es tan evidente para nosotros, pero notas el descontento de Dios en el versículo 11 en adelante, que Dios se molesta en gran manera con Moisés y le dice: debido a que no me han considerado como santo, no entrarán a la tierra prometida. ¿Y qué hizo Moisés? Bueno, simplemente habló, pero no habló a la peña. La instrucción era clara, ¿no? Háblale a la peña, no golpea a la peña, háblale a la peña, y él quería golpear a la gente. Pero ¿qué fue lo que Dios usó para revelar su corazón, sus palabras? Ahora te voy a decir, siendo honesto, ¿merecía estas palabras Israel? Voy a poner del lado de Moisés, por supuesto. Eran rebeldes. Pero incluso nuestras palabras dichas en verdad muchas veces carecen de amor, y lo que refleja nuestras palabras en enojo, aún diciendo la verdad, es algo del corazón. Es algo del corazón. Las palabras solo son lo que quizás podemos oír, que se ve en la superficie, pero que simplemente están mostrando algo del témpano del corazón más profundo. En Efesios 4:31 nos dice lo siguiente: sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, insultos. Y estarás de acuerdo conmigo que todas esas son expresiones de palabras, ¿no? Uno grita palabras, uno saca enojo muchas veces en palabras, la ira muchas veces en palabras, gritos, insultos, toda nuestra malicia sale muchas veces por nuestras palabras. Y lo único que está haciendo es haciéndonos meditar en que estas palabras están ahí para medir el estado de nuestro corazón delante de un Dios santo. En Santiago 3, 11 al 13 notarán algo interesante, porque mira lo que dice Santiago, y él va a volver a tocar el punto de la lengua, del dominio y el control, y lo veremos en su momento. Dice el versículo 11 del capítulo 3, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y esto es otra vez regresando al corazón, ¿no? Es como que te preguntaras, ¿puede un corazón tener 2 clases de frutos? Un fruto que expresa amargura y un fruto que expresa dulzura. Él dice con estas preguntas para que reflexionemos, y otra vez en el contexto del dominio y el control de la lengua, simplemente están exponiendo lo que está en la profundidad de nuestro corazón. Interesante que el autor de Hebreos usa una expresión, raíz de amargura. El apóstol Pablo dice: dejen toda amargura, y que aquí en este texto, en Santiago 3, también Santiago hable sobre dulzura y amargura. Veamos primero Hebreos 12:15. Cuídense
de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón. Para la cultura judía, una planta venenosa era una planta amarga. Obviamente, comer una planta amarga tendría consecuencias graves en aquel que comiera o ingiriera esta planta. Suponía destrucción. Una planta venenosa, ninguno de nosotros la comería. Por lo tanto, cuando el autor de Hebreos usa esta expresión, está diciéndonos que cuidado con el veneno en nuestros propios corazones, porque no solamente te afectará a ti, afectará a los que están a tu alrededor. Una raíz de amargura puede ser puede ser destructivo, no solamente para ti, tu familia y la iglesia. Y por eso Santiago va a apelar nuevamente al capítulo 3 del dominio y el control. Como tanto Santiago como el autor de Hebreos son lectores del Antiguo Testamento, sería útil citar Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Es otra forma de hacer esta referencia a amargura. Y noten lo que está diciendo, porque es sumamente importante para el argumento de Santiago. Cuyo corazón se aleje del Señor para ir tras los ídolos de aquellas naciones. El alejamiento del corazón, dice Moisés, se verá en el fruto de una raíz venenosa y amarga. Otra vez, al corazón. Si usamos todos estos textos para entender de manera holística lo que Santiago está diciéndonos, es que la religión falsa no refrena su lengua. Refrenar la lengua significaría ser lento para hablar y rápido para oír. Entonces, cuando no estamos en ese ejercicio de examinarnos a la luz de la palabra de Dios, lo que va a crecer en nosotros es hablar en nuestra propia fuerza, va a exponer nuestro corazón. Y lo que está diciéndonos con este versículo es que se convertirán en raíces de amargura, que Moisés asocia con un corazón que se aleja del Señor y va en pos de la idolatría. Podemos ver ese desenfreno, esa falta de dominio y control, como Santiago dice, de un órgano tan pequeño pero tan incendiario, de manera negativa, como gritos, como lo que dijimos, ¿no? Chisme, malicia, malas palabras, con la queja, con la murmuración. Incluso vimos que podíamos caer en este pecado con palabras de verdad, pero reflejando un corazón descontento. Pero ¿qué tal del desenfreno con un lenguaje más positivo? Y uso la palabra positivo en contraposición de gritar con ira, gritar con enojo, chisme o murmuración. Vamos a Isaías capítulo 19, versículo 12 al 14. Pregunta: ¿con qué se acerca el pueblo? Lee el texto. Este pueblo que con labios me honra, pero su corazón, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria.
Pero presta atención a lo que está diciendo Isaías. No quiero especular ni tampoco hacer un dogma de esto, pero pienso que Santiago tiene eso en mente. De que fácilmente nosotros podemos articular palabras que dicen honrar a Dios, que dicen glorificar a Dios. Y fácilmente podemos descuidar nuestro corazón porque estamos diciendo quizás las palabras correctas, cantando las canciones correctas, leyendo las escrituras diariamente incluso. Pero desconectar nuestro corazón, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Solamente demuestran que están bajo una tradición muerta, aprendida de memoria, lo que Santiago llama una religión vana, sin fruto. Jesús cita este texto en Mateo 15. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto. Una religión vana, en vano rinde culto, porque sus palabras están desconectadas del corazón. Notarás que en el Sermón del Monte, el Señor Jesús, citando el Antiguo Testamento y citando un texto tan crucial que dice, sean santos como yo soy santo, Números, y el Señor Jesús cita este mismo texto, pero en lugar de usar agios santos, usa un término que evoca perfección o completo, teleios. Y dice nuestra traducción, sean perfectos porque yo soy perfecto. Y aquí no es una perfección moral, aquí no es una perfección humana, aquí lo que el Señor Jesús está refiriéndose es a un corazón completo para el Señor. Y Santiago está diciendo, uniendo todo lo que ha leído, lo que sabe, para nosotros que también somos lectores del Antiguo Testamento, podamos entender de que su referencia a la lengua no es simplemente contar nuestras palabras o tratar de ser menos extrovertido, apuntar al corazón. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Interesante que en Hechos 8, versículo 23, y vamos a poner la cita ahí, el apóstol Pablo y Juan, en el contexto, en este caso específicamente Pablo, usa esta expresión, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Wow, son palabras muy fuertes, pesadas, pero entenderlas nos va a ser muy útil para nosotros. Y así podríamos entender un poco más lo que podemos usar para entender Santiago 1:26. Por supuesto, Hechos 8:23 se encuentra en el capítulo 8 de Hechos. Y en el contexto, el enfoque de Lucas, escritor de Hechos, está en la proclamación del Evangelio. Los primeros versículos, verás que que Lucas escribe diciéndonos que la iglesia era perseguida y que la persecución de la iglesia hizo que Felipe saliera a predicar a Samaria. Vemos entonces a partir del versículo 4 la proclamación y predicación de Felipe y nos narra, versículo 9 al 11, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad. Ahora, lo que Lucas está haciendo aquí es describiendo el poder del Evangelio. Porque notarás que en esta conversión, no solamente un guiño a la conversión de Pablo, la conversión de Simón el Mago y la conversión del etíope. Pero las palabras que Pedro dice, que está llena de amargura y hiel, están siendo referidas a la conversión o están dentro del contexto de la conversión de Simón el Mago. Y en Hechos 9 al 11 veremos algo interesante. Estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Versículo 11, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Creo
que está claro para nosotros como lectores que Lucas está presentando un contraste tanto del poder del Evangelio como el poder de las tinieblas. Pero creo que el énfasis en este capítulo es en la conversión, en la salvación. Por eso encontrarás en el capítulo 8, y muchos se convirtieron al Señor, incluso Simón el mago. Veamos Hechos 8, 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Versículo 13. Y aún Simón mismo, y quiero que notes estas palabras, creyó, se bautizó y continuó con Felipe. Lucas está describiéndonos lo que pasó con Simón el mago. Las palabras son para Simón el mago. Y podemos decir, ¿por qué el apóstol Pedro dice estas palabras en Hechos 8:23 a un nuevo creyente? Que creyó, que se bautizó, y podemos decir, está siguiendo a un discípulo del Señor. Son palabras fuertes para un creyente. Pero básicamente Pedro está llamando a Simón el mago incrédulo. ¿Será que Lucas y, en este caso, Pedro se están contradiciendo a sí mismos? No, simplemente están enfatizando el punto que nosotros vemos en Santiago. Externamente te puedes ver bien, pero el problema está en el corazón. Mira, esto no es nuevo para nosotros como lectores del Nuevo Testamento. Santiago dice, si alguien se cree religioso, te puedes ver bien por afuera, pero tu corazón puede estar lejos del Señor. Puedes decir las palabras que adoren, exalten el nombre del Señor, incluso aprenderte la mejor teología sistemática, incluso aprenderte Romanos de pies a cabeza, capítulo 1 hasta el final, y tu corazón lejos del Señor. Eso no es nuevo para nosotros como lectores de los Evangelios. Juan 2, 23 al 25, porque tú podrías decir, un momento, pastor. Lucas afirma que Simón creyó, se bautizó y ahora es un seguidor de los discípulos de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 2, 23 al 25, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué dice? Creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Si nos detenemos ahí, podríamos responder con euforia, gloria a Dios. ¿Cuántas conversiones? Versículo 24. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Estaban diciendo con sus labios, creemos en ti, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y Simón, el mago de Hechos 8, claramente estaba fascinado por el poder de Dios. Al igual que la multitud creyeron porque estaban asombrados por las señales, la multitud de Juan 2. Pero no habían rendido su corazón al Señor. Y es lo que Santiago está diciendo. Podemos vernos bien por fuera, y una de las señales de nuestra profunda maldad será en la forma en cómo hablamos. Es triste porque quizás esta es la realidad de muchas iglesias y la realidad de muchos que se llaman a sí mismos creyentes. El cristianismo moderno puede que esté asombrado, fascinado por el poder de Dios, pero no rendido ante el señorío de Cristo. La gran mayoría de los cristianos hoy son un tipo de Simón el mago. Solo quieren agregar a sus rutinas lo nuevo, lo fascinante, lo novedoso. Quieren el poder, quieren la salud, quieren las riquezas, pero no quieren al Señor. El cristianismo es solo costumbres, algo más que hacer, algo más que agregar, algo más que quitar, pero nada que ver con el Señor. El cristianismo moderno, entre comillas cristianismo, solo está buscando lo que Dios le puede dar, pero no están buscando al Señor. Quieren los recursos, pero no al Señor. Hechos 8, 14 al 19.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, que dice, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo supo Pedro que Simón el mago estaba mal? Solo habló. Te ofrezco dinero, dame ese poder a mí también. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo dijo gritando? ¿Lo dijo con enojo? ¿Lo dijo menospreciando a Felipe y su predicación? Dame esto porque lo de Felipe es incompleto. No gritó, no menospreció, no encontramos palabras llenas de amargura, pero su corazón fue puesto al descubierto por hablar y decir, dame eso también a mí. Yo quiero ese poder. No solo pidió algo, mostró realmente lo que estaba en el corazón de Simón el mago. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos malos maestros de la Biblia, de hecho herejes, hijos de Satanás, han sugerido que en este texto Pedro se equivoca, diciendo que Pedro tuvo que haber recibido la ofrenda, el donativo de Simón el mago. Y tristemente es lo que se escucha en muchas iglesias. Pero ofrecer dinero para un hechicero era algo sumamente normal. Era un mago, ¿ok? Y él ve, entre comillas, algo poderoso, algo novedoso, algo que causa impresión y asombro. Por eso Lucas nos dice, está asombrado. Y lo que él hace es lo que hace cualquier otro hechicero que vive de trucos. Quiero comprar el truco para meterlo en mi repertorio. Eso, lo que Pablo ve, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, es un hombre que no ha entendido el Evangelio, que quiere comprar y sobornar a los discípulos para que les den ese poder. Simón no comprendió, como muchas iglesias hoy, que el Espíritu Santo no es una fuerza mística que puedes manipular o que puedes sobornar. Me voy a detener ahí por un momento, porque no es una fuerza mística que tú puedes manipular, diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer hoy. Honestamente no sé si es por negligencia, indulgencia, por necedad, porque puede ser una combinación de muchas de estas cosas. Muchos por malicia, quizás la mayor parte del cristianismo lo hace por malicia, pero la gente suele decir dónde Dios va a obrar. Ven a esta poderosa campaña, ven a este poderoso culto, porque el Espíritu Santo hoy va a liberar a los cautivos. ¿Quién es el dueño de este argumento diciendo hoy nosotros vamos a liberar a personas? Haciéndonos decir que están a merced de nosotros. Como muchas veces solemos pedirle a Dios en nuestras oraciones, haz esto, haz aquello, para mí, para mí, para mí, para mí. Solo está mostrando nuestro corazón. ¿Qué tal de sobornar al Señor? Bueno, voy a ofrendar más este mes para que Dios me bendiga más. Voy a ofrendar más este mes para que el Señor me dé más salud. ¿No es acaso lo mismo que estaba pretendiendo hacer Simón? De comprar el poder de Dios para sí mismo. Lo que el texto enseña es que Simón había adoptado nuevas cosas. Se bautizó, creyó, se bautizó y ahora es seguidor de Felipe. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Lo que este texto enseña de Simón y lo que nos enseña de esa religión vana, muerta y vacía, es que podemos engañarnos haciendo cosas que se vean cristianas, pero estar muertos en nuestros delitos y pecados. En Hechos 8, 9 al 11, regresando a ese versículo, él decía que hacía tiempo cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad
y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y cuando vio el poder de Dios, pretendió comprarlo, porque no quería ceder ante el gran poder de Dios. Simón, al hablar, expresó su corazón. Es como cuando me dicen o dices: pero yo vengo a la iglesia desde que soy niño, yo casi nací aquí en la iglesia, dentro de la iglesia. Es que, ¿sabe qué, pastor? Yo hice la oración del pecador. Mi abuelita me llevaba a la iglesia, a la escuela dominical todos los días. Me sé los textos. Sí, tú puedes decir todo eso, pero ¿qué tal tu corazón? ¿Realmente has creído en el Señor como tu Señor y Salvador? Algunos han argumentado que Simón perdió su salvación y por eso él fue regañado severamente. No te confundas. No perdió su salvación, nunca fue salvo. Pero sin embargo, Lucas, como historiador y narrador, nos dice: creyó, se bautizó y siguió a Felipe. ¿Por qué puedo decir eso con tanta seguridad? El siguiente ejemplo es el testimonio del etíope, una conversión real. Lo que tienes ahí, al igual que Santiago, son fe genuina versus fe falsa, religión genuina versus religión falsa. Pero si aún no estás convencido, ve conmigo a Hechos 8, 20 al 23. Después de que Simón le pide comprar este don, el apóstol Pedro le responde. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Qué dice, iglesia? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Santiago dice: la religión falsa se verá expuesta en la forma en cómo hablas, la falta de control de la lengua que solamente evidencia lo que está en el corazón. Y por eso estas palabras en 8:23: veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Lo que Pedro está haciendo es descubrir la falsa religiosidad de Simón el mago. Y lo que Santiago quiere es que examinemos nuestros corazones, porque podríamos ser un ejemplo vivo de Simón el mago en nuestra rutina cristiana. Es decir, un corazón no recto delante de Dios, como dice ahorita en Hechos 8, un corazón que se aleja del Señor, como nos ha enseñado Deuteronomios, una raíz de amargura, como dice Hebreos, es evidente por las palabras. Como Simón no estaba interesado en el Señor, muchos cristianos están así, cristianos entre comillas. Se creen religiosos, se creen salvos, pero no están interesados en el Señor, no están interesados en el Evangelio, no están interesados en la proclamación del Evangelio, no están interesados en la palabra de Dios, no están quebrantados por sus pecados, no están agradecidos por la salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Lo único que quieren y desean es sacar provecho del cristianismo, sacar provecho de la iglesia, sacar provecho del Evangelio, sacar beneficio, quieren sacar pero no dar, no se comprometen realmente. ¿Por qué? Porque no hay fe real. Y estás en una religión falsa, aún estando dentro de la iglesia. La religión falsa no puede tratar con el problema del hombre, porque no tiene el poder para transformar el corazón. No tiene el poder para transformar el corazón. La religión falsa sí puede darte cosas para volver tu corazón insensible, cambios morales, cambios legales, darte una nueva rutina. Por eso es que en cierta forma sigue siendo tan efectivo la psicología para tratar los asuntos del corazón. Efectivo en el sentido que la gente va por eso, no porque funcione. Porque tendemos a tratar con el corazón de manera externa. Por eso lo que necesita el hombre es a Cristo.
La religión no puede tratar con el problema de tu corazón, solo el Señor a través del Evangelio. ¿Y por qué no puede tratar, pastor? Porque no puede cambiar el corazón, no puede transformar el corazón. Solo el Señor puede transformar el corazón. Recuerda lo que dice, implantando la palabra de verdad en el corazón de los hombres y mujeres. Nos engañamos a nosotros mismos y la religión falsa nos engaña haciéndonos pensar que todo está bien si lo externo está bien. Pero nos engañamos a nosotros mismos. La religión falsa pone atención en el activismo, pone atención en lo externo, pero nunca en el corazón. Por eso escucharás en muchas religiones falsas esta proclamación: sé mejor. Solo esfuérzate, descubre el campeón que hay en ti, arrebata tus promesas. No tienes porque no tienes fe, pero nunca se llama al arrepentimiento. Siempre es lo externo, el activismo religioso muerto y vacío. Por eso es que en las iglesias hay más gente amargada. Donde no se predica el Evangelio hay más gente amargada, enojada, porque no están lidiando con el corazón y viven con ese enojo perpetuo con Dios porque nunca le da lo que piden. Y tienes a un montón de cristianos, pseudocristianos, con el corazón hinchado por todo lo que el Señor les ha dado, pero simplemente les ha dado para que se sacien, y dice textualmente, para que se harten de las codornices, pero nunca tratar el corazón. La religión falsa siempre quiere ver al cristiano humillando al mundo, haciéndole ver como el empoderado, pero nunca quiere ver al cristiano humillado ante el Señor. Por eso en la religión falsa no hablamos de vulnerabilidad, no se habla de vulnerabilidad, de abrir el corazón, pero en la religión que Dios quiere que la iglesia persiga es un corazón humilde que no tiene temor de decir lo que está ocurriendo en su vida. La religión falsa te dice que la mejor manera de complacer a Dios es haciendo, fingiendo, actuando, aparentando, pretendiendo, pero nunca siendo. Y lo que Santiago nos va a decir en el versículo 27 es todo lo contrario. Entonces, para ir concluyendo, iglesia, Santiago tiene una urgencia pastoral aquí para su audiencia y para nosotros. Examina tu corazón y escucha atentamente la palabra de Dios. Humíllate ante la verdad de Dios. La lengua es como un dispositivo de diagnóstico que nos dice cómo está nuestro corazón. Y sería sabio que examinemos toda nuestra vida a la luz del carácter de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. No sea que estemos engañándonos a nosotros mismos y estemos viviendo en una religión sin sentido, sin valor, en vano. Esta es una aplicación muy simple. Examinemos nuestros corazones y veamos si estamos caminando en la verdad. Unas palabras para nosotros como padres. Padres, incluye mamá y papá, por supuesto. No es suficiente con ver a tus hijos externamente bien. La mayor falla que cometemos como padres es que si nuestro hijo está saliendo bien en clase, si nuestro hijo es un buen deportista, si nuestro hijo es educado, si nuestro hijo es amable, todo está bien. Y olvidamos que lo más importante es su corazón. Porque supongamos que seguimos en esa ceguera y lo que tenemos es un hijo moral, pero sin salvación. Lo que tenemos es un hijo que obedece las leyes, pero desprecia al Señor en su corazón. Entonces, si eso es una aplicación para nosotros como padres, para mí como persona, debe ser una preocupación por los que están a mi alrededor. ¿Cómo está su corazón? Esposos, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está su corazón realmente?
Porque ella podría estarte planchando la ropa, podría estar haciendo los quehaceres en el hogar. Tú podrías estar contento porque te mima en cierta forma, haciendo muchas cosas, aportando y sirviéndote. Y decir, bueno, mi esposa está bien. Y perder de vista el corazón. Todos de nosotros podemos estar aquí sonrientes, perfumados, bien vestidos. Pero ¿qué tal tu corazón, iglesia? ¿Cómo estás realmente? ¿Dios ha capturado toda tu vida para su gloria? ¿O tengo maneras de sacar de manera externa y superficial que todo está bien en mi vida? ¿Dios está compitiendo por algo más en tu vida? ¿El Señor es tu prioridad o hay algo más que es tu prioridad hoy? ¿Y qué tiene que ver eso con examinar el corazón? Bueno, todo lo que capture nuestra mente, nuestro corazón y nuestros afectos luchará con la prioridad de poner al Señor en el centro de nuestra vida. Y necesitas examinar el corazón para ver en qué cosas tú has puesto la gloria, el compromiso y la prioridad. Permíteme terminar con este texto, Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Pero nota lo que dice el versículo en lo que queda. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. No todos van a dar el 100%, pero nota lo que dice, sí da fruto. Y eso lo veremos la próxima semana si Dios nos presta la vida. Oremos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor, por lo que tú nos enseñas y nos muestras. Ayúdenos a crecer, Señor, en entendimiento y comprensión de ti, Señor. No queremos pecar en contra de ti, Señor, asumiendo algo que no dice el texto. Pero ayúdenos, Dios, a tener entendimiento correcto de ti, de quién eres tú, Señor, y lo que tú esperas de tu iglesia. Señor, hemos aprendido de tantas maneras a ocultar el corazón, Señor. Quizás por heridas, Señor, por que nos han lastimado, Señor. Pero hemos aprendido a ocultar la realidad de nuestro corazón y lo que necesitamos es que salga a la luz de tu evangelio, de tu verdad, para transformación de nuestra vida. Señor, perdónenos por actuar, por fingir, por pretender, pero no vivir para tu gloria. Ayúdenos, Señor, a que las verdades del evangelio calen profundamente, ha sido implantada en nosotros y que las recibimos constantemente para dar fruto para tu gloria y tu honra. Ayúdenos, Señor, a caminar con fe auténtica, fe real, en la religión pura y verdadera para la gloria de tu nombre. Señor, en nuestra fuerza no podemos, Señor. Si hay algo que la historia de la humanidad nos ha enseñado es que el hombre en sus fuerzas no puede. Te necesitamos a ti, Señor, de tu poder, obrando en nosotros para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.